A ti, que estás viendo esto ahora mismo. ¿Alguna vez has sentido que por más que lo intentas, algo invisible te frena? Que trabajas, que te esfuerzas, que repites afirmaciones frente al espejo, y aún así, nada cambia. ¿Y si no era tu culpa? ¿Y si todo este tiempo has estado luchando contra una guerra que no puedes ganar, porque el enemigo vive dentro de ti? Hay algo que nadie te dijo, algo que cambia absolutamente todo, y en los próximos minutos vas a descubrirlo. Su nombre es Sara, y lo que ella encontró va a sacudir cada creencia que tienes sobre quién eres y sobre lo que eres capaz de lograr. Quédate, porque esto no es lo que crees. Había una economista que un día se hizo la pregunta más incómoda de su vida. ¿Por qué hay personas que hacen todo bien y aún así fracasan? No era una pregunta filosófica, era personal, era urgente. Sara llevaba tiempo observando algo que no encajaba. Personas brillantes, trabajadoras, con sueños genuinos, atrapadas en los mismos círculos una y otra vez. El mismo trabajo que no avanza. La misma relación que explota. La misma sensación de que el techo siempre aparece justo cuando estás a punto de romperlo. Y entonces lo vio. El cerebro humano funciona casi exactamente igual que un ordenador. Tiene programas, tiene virus, tiene archivos que llevan décadas ocupando espacio, consumiendo energía, dictando decisiones, sin que tú lo sepas. Y el gran error que cometemos todos, sin excepción, es intentar instalar muebles nuevos sin haber sacado primero los viejos. Llevas años poniendo visualizaciones, afirmaciones y técnicas de éxito encima de creencias que llevan generaciones instaladas en tu sistema. Por eso te agotas. Por eso nada dura. Por eso sientes que algo en ti sabotea todo lo que construyes. Sara lo llamó el método Soma. Y no es magia, es ciencia. ¿Sabes por qué cuando alguien que conoces se queda embarazada, de repente ves embarazadas por todas partes? No es casualidad. Es tu cerebro filtrando la realidad según lo que llevas dentro. Si tu programa interno dice, el mundo es peligroso, tu mente encontrará peligro en cada esquina. Si dice, no mereces más, rechazará cada oportunidad de crecimiento antes de que siquiera la veas. Ese filtro tiene nombre, y Sara aprendió a cambiarlo. Pero hay algo más profundo todavía. Esos programas que te limitan hoy, quizás no son tuyos. Piénsalo. Heredamos el color de ojos, la forma de la nariz, la predisposición a ciertas enfermedades, pero también heredamos el miedo, heredamos la escasez, heredamos la creencia de que vivir con poco es lo correcto, o que tener éxito es peligroso, o que no eres digno de amor incondicional. Un abuelo que vivió una guerra aprendió que el dinero trae problemas, y esa lección, grabada en su cuerpo, en su sangre, llegó hasta ti. Y hoy, sin saber por qué, rechazas la abundancia, la alejas, la sabotas, no porque seas débil, sino porque tu sistema operativo tiene un archivo que dice que sobrevivir es más seguro que crecer. Sara descubrió que esos archivos se pueden eliminar. Y no en años de terapia, en minutos. El cuerpo habla. Cada dolor crónico, cada enfermedad que no cede, cada síntoma que los médicos no encuentran. No es una traición de tu cuerpo, es un mensaje, una lucecita encendida que dice, hay algo aquí que necesita ser procesado. Sara trabajó con personas que llevaban una década con dolor en la espalda y desapareció cuando encontraron el programa que lo sostenía. Con mujeres que no podían quedarse embarazadas porque su cuerpo estaba en modo peligro, bloqueando la vida. Con empresarios que rompían su techo de cristal el día que eliminaron la creencia de que no podían ganar más que sus propios padres. Y la herramienta más poderosa que Sara encontró en todo este proceso no fue ninguna técnica externa, fue la intuición, no el instinto del miedo, sino esa voz precisa, que surge del conocimiento acumulado de toda una vida. Los grandes genios la usan, los grandes líderes la siguen, y se entrena como un músculo. Al final, Sara llegó a una conclusión que parece simple, pero que lo cambia todo. El éxito no es tener más. El éxito es ser tú, en grande. Sin muros internos, sin programas ajenos, sin esa guerra silenciosa que libras contra ti mismo cada mañana. Cuando dejas de luchar contra tu propio sistema, la energía que recuperas es enorme. Y con esa energía,
Todo fluye de una forma que antes parecía imposible. La pregunta no es si puedes cambiar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más quieres seguir siendo esclavo de programas que nunca elegiste? Sara encontró la respuesta. Y ahora, es tu turno. Los 10 consejos de Sara para reprogramar tu mente y transformar tu vida. Consejo primero. Antes de construir, aprende a destruir. Quiero que te quedes con esto desde el principio, porque es lo más importante que te voy a decir, y al mismo tiempo, lo que nadie te enseña. Vivimos en una cultura obsesionada con añadir. Añade más hábitos, más rutinas, más afirmaciones, más visualizaciones, más técnicas de productividad. Llenamos libretas, llenamos aplicaciones del móvil, llenamos calendarios con propósitos nuevos, y seguimos igual. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó que antes de construir hay que limpiar el terreno. Imagina que tienes un salón lleno de muebles viejos, pesados, que llevan décadas acumulando polvo. Muebles que no elegiste tú, que estaban ahí cuando llegaste. Y un día decides renovar tu vida y te vas a la tienda más bonita del mundo, a elegir los muebles más hermosos que has visto nunca. Los traes a casa con ilusión, y no caben. Chocan con los viejos, se rompen. El espacio se vuelve caótico, irrespirable, imposible de vivir. Eso es exactamente lo que hacemos cuando intentamos instalar creencias de abundancia sobre programas de escasez, cuando intentamos cultivar el amor propio sobre capas y capas de vergüenza heredada, cuando intentamos creer que merecemos el éxito, mientras en algún rincón profundo de nuestro sistema sigue activo el archivo que dice que no somos suficientes. El cerebro no puede sostener 2 programas contradictorios sin pagar un coste altísimo. Ese coste es la energía que sientes que se va, la fatiga que no desaparece, la sensación de pelear contra ti mismo cada vez que intentas avanzar. No estás roto, no eres débil, simplemente estás intentando vivir en una casa que todavía no has vaciado. Mi primer consejo es este. Antes de empezar a trabajar en quien quieres ser, detente y hazte esta pregunta honesta. ¿Qué creencias, miedos o programas estoy cargando que ya no me sirven? Identifícalos. Nómbralos. Porque un programa que no tiene nombre es un programa que te controla en la oscuridad. Y los programas que trabajan en la oscuridad son los más poderosos de todos. No tengas prisa por construir. Ten valentía para limpiar primero. Consejo. Segundo, deja de alimentar al monstruo del pensamiento obsesivo. Hay un ladrón que vive contigo. No entra por la ventana ni te roba el bolso. Entra por la mente y te roba algo mucho más valioso, tu energía, tu claridad y tu tiempo. Se llama pensamiento obsesivo. Y casi todos lo tenemos instalado, sin saber cómo llegó. Es ese bucle que se repite en tu cabeza cuando intentas dormir y no puedes porque estás repasando una conversación que tuviste hace 3 días. Es esa voz que anticipa el desastre antes de que ocurra, que imagina los peores escenarios con una creatividad asombrosa, que te hace vivir en un futuro catastrófico o en un pasado doloroso mientras el presente se escapa entre los dedos. Lo que muy poca gente entiende es que el pensamiento obsesivo no es una señal de que eres inteligente o que te preocupas mucho. Es una señal de que tu sistema nervioso lleva demasiado tiempo en alerta. Es una respuesta de supervivencia que en algún momento tuvo sentido y que ahora se ha convertido en un programa autónomo que se ejecuta solo, sin que tú lo hayas pedido. Y hay algo todavía más importante que quiero que entiendas. Cada minuto que dedicas a ese bucle mental es un minuto de energía que tu cerebro consume sin producir nada útil. El pensamiento obsesivo no resuelve problemas, los rumia. Y hay una diferencia enorme entre rumiar y resolver. El primer paso para liberarte de este patrón es aprender a reconocerlo en tiempo real. Cuando notes que el mismo pensamiento lleva más de 2 minutos girando en tu cabeza sin llevarte a ninguna acción concreta, eso es el monstruo. No lo alimentes con más análisis, no intentes razonar con él porque el pensamiento obsesivo no responde a la lógica, responde a la energía que le das. En lugar de eso, cambia el canal de forma deliberada. Mueve el cuerpo. Enfoca los sentidos en algo físico y tangible. Y hazte esta pregunta poderosa. ¿Qué puedo hacer ahora mismo, aunque sea pequeño, que me acerque a la solución?
Esa pregunta activa una parte diferente del cerebro. Una parte que construye en lugar de destruir. Recuerda, no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Y quien observa siempre tiene el poder de elegir hacia dónde mirar. Consejo tercero. Abandona el papel de víctima como si tu vida dependiera de ello. Porque depende. Este consejo es el más incómodo, lo sé. Y lo digo con todo el respeto y toda la compasión del mundo, porque yo también tuve que mirarlo de frente en mi propio camino. El programa de víctima es quizás el más destructivo de todos los que podemos cargar, precisamente porque está disfrazado de verdad. Porque muchas veces tiene razón. Sí, algo malo te ocurrió. Sí, alguien te hizo daño. Sí, las circunstancias fueron injustas. Todo eso puede ser completamente cierto y real. El problema no es lo que te pasó. El problema es quedarte instalado en la identidad de alguien a quien le pasan las cosas. Cuando el programa de víctima está activo, inconscientemente organizas tu vida alrededor de él. Buscas confirmación de que el mundo es injusto contigo. Interpretas las señales neutras como amenazas. Te rodeas de personas que validan tu sufrimiento en lugar de inspirar tu crecimiento. Y cada vez que algo bueno llama a tu puerta, una parte de ti lo rechaza porque no encaja en la historia que llevas contándote. Lo más devastador del programa de víctima es que apaga la capacidad de acción. Porque si el problema siempre es externo, si siempre está fuera de tu control, ¿para qué actuar? ¿Para qué intentarlo? La víctima espera que las circunstancias cambien, y las circunstancias no cambian solas. Soltar el papel de víctima no significa negar tu dolor. No significa fingir que todo estuvo bien. Significa decirte a ti mismo, con una honestidad brutal y compasiva a la vez: lo que me ocurrió forma parte de mi historia, pero no es mi destino. Tengo el poder de elegir qué hago con lo que viví. Y ese poder nadie me lo puede quitar. El día que tomas esa decisión, algo se mueve en tu interior. Una energía que estaba dormida despierta. Y empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías muros. Consejo. Cuarto. Aprende a programar tu sistema de activación reticular a tu favor. Tu cerebro recibe millones de datos por segundo. Millones. Y procesa de forma consciente menos del 5% de todo eso. ¿Qué hace con el resto? Lo filtra, lo descarta, lo hace invisible. ¿Y quién decide qué entra y qué queda fuera? Tu sistema de activación reticular. Una red neuronal que actúa como el portero de tu percepción, dejando pasar únicamente aquello que está alineado con tus creencias, tus miedos, tus intereses y tus expectativas más profundas. Esto lo explica todo. Por eso cuando estás preocupado por dinero, de repente ves facturas, problemas y escasez en cada esquina. Por eso cuando decides comprar un coche de un color concreto, de repente ese coche aparece por todas partes aunque lleva años circulando. Por eso hay personas que parecen tener suerte constantemente, que parecen estar en el lugar correcto en el momento preciso, que parecen atraer oportunidades como si tuvieran un imán, y otras que con el mismo entorno no ven nada. No es suerte. Es filtro. Las personas que atraen buenas oportunidades no tienen más suerte. Tienen un sistema de activación reticular programado para buscar soluciones, posibilidades y conexiones positivas. Y el tuyo puede estarlo también. La clave está en lo que alimentas con tu atención de forma constante. Si cada mañana te levantas y tu primer pensamiento es una preocupación, estás diciéndole a tu cerebro: busca problemas hoy. Si tu conversación interna está llena de lo que no funciona, de lo que te falta, de lo que temes, estás ajustando el dial de tu percepción hacia esa frecuencia. Mi consejo práctico es este: cada día, de forma deliberada, busca 10 cosas buenas en tu realidad presente. No tienen que ser grandes. Un café caliente, una persona amable, un momento de silencio, una solución pequeña que encontraste. 10 cosas. Y cuando las encuentres, quédate en ellas unos segundos. Saboréalas. Deja que tu cerebro las registre como reales e importantes. Esto no es pensamiento positivo superficial. Es entrenamiento neurológico. Estás reprogramando el portero de tu percepción para que busque lo que te nutre en lugar de lo que te drena. Y con el tiempo, tu realidad entera empieza a verse diferente.
no porque haya cambiado el mundo, sino porque has cambiado el filtro con el que lo miras. Consejo quinto: recuerda que no eres tus genes, eres tu entorno, tus decisiones y tu consciencia. Durante décadas nos han dicho que somos prisioneros de nuestra biología, que si tu padre tuvo depresión, tú probablemente también la tendrás, que si en tu familia hay enfermedades del corazón, es solo cuestión de tiempo, que si eres de carácter ansioso, así naciste y así morirás, que el ADN es el destino. La ciencia ya no dice eso, y es hora de que tú tampoco lo creas. La epigenética, uno de los campos más revolucionarios de la biología moderna, ha demostrado algo extraordinario. Los genes no se expresan de forma automática e inevitable. Se activan o se desactivan en función del entorno, de las emociones, de las creencias, de los pensamientos repetidos y de las experiencias vividas. Tú no eres un código fijo e inamovible. Eres un sistema dinámico que se ajusta y se modifica constantemente en respuesta a lo que vives, a lo que piensas y a lo que sientes. Esto es liberador de una forma que todavía la mayoría de la gente no ha asimilado del todo. Significa que no tienes que resignarte. Que el hecho de que tu madre fuera una persona ansiosa no te condena a serlo tú también. Que el patrón de fracaso económico que se ha repetido en tu familia durante generaciones no tiene por qué continuar en ti. Que incluso esas tendencias físicas que creías escritas en piedra tienen mucho más margen de cambio del que imaginabas. Por supuesto, esto implica responsabilidad, y la responsabilidad a veces da vértigo. Porque es mucho más cómodo decir, es que soy así, que decir, he elegido ser así, y puedo elegir diferente. Pero el vértigo de la responsabilidad es el primer paso hacia la libertad real. Hoy mismo, te invito a que tomes una creencia que llevas repitiendo sobre ti mismo, como si fuera un dato inamovible. Algo del estilo, siempre he sido muy inseguro, o nunca se me ha dado bien el dinero, o en mi familia nadie ha llegado lejos. Y te preguntes, ¿esto es verdad o es un programa que he aceptado sin cuestionarlo? Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Consejo sexto: rastrea la semilla, no el fruto. Cuando algo en tu vida se repite una y otra vez, cuando el mismo tipo de conflicto aparece en todas tus relaciones, cuando el mismo techo económico se presenta cada vez que estás a punto de superarlo, cuando el mismo bloqueo te paraliza en diferentes contextos, hay una tendencia natural a mirar el síntoma y atacarlo directamente. Cambias de trabajo pero el problema viaja contigo. Cambias de pareja, pero el mismo patrón se reproduce. Pruebas dietas, terapias, cursos, libros de autoayuda, y algo siempre tira hacia atrás, como si hubiera una cuerda invisible atada a tu tobillo que te devuelve siempre al mismo punto. Esa cuerda existe, y está anclada en la semilla, no en el fruto. El fruto es lo que ves, la deuda, el conflicto, el bloqueo, la enfermedad, la relación que no funciona. La semilla es la creencia o el programa que está generando ese fruto de forma sistemática desde las sombras. Y mientras no encuentres la semilla y la desprogrames, puedes cortar el fruto todas las veces que quieras. Volverá a crecer. Siempre. Lo más sorprendente, y también lo más fascinante, es que esa semilla a veces no está en tu historia personal. A veces está en la historia de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Patrones de pensamiento, traumas no resueltos, miedos grabados en momentos de supervivencia extrema, que se transmiten igual que se transmite el color del cabello, de generación en generación, hasta llegar a ti con toda su fuerza, aunque el contexto que los originó ya no exista. Un abuelo que vivió la guerra puede haber aprendido que tener dinero era peligroso, porque atraía la atención de quienes querían arrebatártelo. Esa creencia, grabada en un momento de terror real, puede estar viviendo en tu sistema hoy, frenando tu prosperidad, aunque tú vivas en un contexto completamente diferente y seguro. Mi consejo es este: cuando identifiques un patrón repetitivo en tu vida, en lugar de preguntarte ¿qué tengo que hacer para cambiarlo?, pregúntate ¿qué tengo que entender sobre por qué está aquí? La comprensión profunda de la semilla tiene un poder transformador enorme por sí sola. Y cuando la encuentras, muchas veces el patrón se disuelve con una rapidez que te sorprende. Consejo séptimo: escucha a tu cuerpo.
Habla un idioma que vale la pena aprender. Descartes nos hizo mucho daño cuando separó la mente del cuerpo y nos enseñó a tratarlos como dos entidades independientes. Durante siglos hemos tratado el cuerpo como una máquina que hay que reparar cuando se estropea, sin preguntarnos nunca por qué se estropea, qué mensaje está intentando transmitirnos, qué información mal procesada está sosteniendo ese síntoma. El cuerpo no miente, no dramatiza, no te atormenta por placer. Cada síntoma físico, desde el dolor de cabeza recurrente hasta la enfermedad crónica que los médicos no terminan de explicar, desde la tensión en el cuello que no cede hasta el insomnio que aparece cuando las cosas se ponen difíciles, es una comunicación. Es tu sistema nervioso encendiendo una lucecita para decirte, aquí hay algo que necesita ser visto. Aquí hay una emoción sin procesar, un miedo sin resolver, un programa activo que está consumiendo recursos que el cuerpo necesita para sanar. He trabajado con personas que llevaban años, en algunos casos más de una década, cargando dolores físicos que ningún tratamiento había logrado resolver de forma permanente. Y cuando encontramos y liberamos el programa emocional o mental que estaba debajo, el dolor desapareció. No de forma gradual, en muchos casos, de forma casi inmediata. Esto no significa que todas las enfermedades sean puramente psicosomáticas o que no necesites atención médica. Significa que el cuerpo y la mente son un sistema integrado, inseparable, y que cuando tratas solo una parte, ignoras la mitad de la ecuación. Empieza a relacionarte con tu cuerpo con curiosidad, en lugar de con frustración. Cuando aparezca un síntoma, en lugar de pelearte con él o ignorarlo hasta que se haga más grande, pregúntate: ¿qué estaba pasando en mi vida emocional cuando esto empezó? ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Qué situación me genera esta misma tensión que siento en el cuerpo? Las respuestas que encuentres pueden sorprenderte. Y en esa sorpresa, a menudo, comienza la verdadera sanación. Consejo octavo. Llena el vacío con lo correcto, o algo lo llenará por ti. Hay un vacío que todos llevamos dentro. Un espacio que a veces sentimos como inquietud, como hambre de algo que no sabemos nombrar, como una sensación de que falta algo, aunque objetivamente tengas mucho. Ese vacío es real, y tiene una función importante. El problema no es el vacío. El problema es lo que usamos para taparlo. Un bebé aprende desde el primer día de vida que cuando siente ese vacío, ese malestar difuso, el chupete lo alivia. Es una estrategia de regulación emocional básica, la primera que aprendemos, y el cerebro la registra. Cuando hay vacío, busca algo externo que lo llene. Años después, ese mismo mecanismo se ejecuta de forma automática. El vacío aparece y el cerebro busca su chupete. Para algunos es la comida. Para otros el tabaco, el alcohol, las compras compulsivas, el scroll infinito en el móvil, las relaciones en las que se pierde la identidad, el trabajo excesivo que no deja tiempo para sentir. Estrategias distintas, mismo programa de fondo, y lo más importante, ninguna de esas cosas llena el vacío de verdad. Lo adormecer. Lo tapa provisionalmente. Pero vuelve. Siempre vuelve. Y con el tiempo, necesitas dosis cada vez mayores de lo mismo para conseguir el mismo alivio temporal. La adicción no es un defecto de carácter, es un programa de regulación emocional aprendido en la infancia que se ha quedado sin actualizar. Mi consejo es que, en lugar de pelear contra el comportamiento compulsivo, te acerques al vacío con compasión y curiosidad. ¿Qué emoción hay debajo? ¿Qué necesidad real está intentando ser cubierta de forma equivocada? ¿Qué pasaría si en lugar de taparlo, lo miraras durante unos minutos sin huir? Cuando aprendes a tolerar el vacío, cuando desarrollas la capacidad de sentarlo sin necesitar llenarlo de forma compulsiva, algo extraordinario ocurre. Empiezas a tomar decisiones desde la plenitud, en lugar de desde la carencia. Y las decisiones que tomamos desde la plenitud son completamente diferentes a las que tomamos desde el hambre. Consejo noveno. Cultiva tu intuición como si fuera el activo más valioso que tienes. Porque lo es. Hay una capacidad humana que nuestra cultura racional y analítica ha menospreciado durante siglos, relegándola al mundo de lo esotérico, lo irracional o lo femenino como si fuera un insulto. Y sin embargo,
Los grandes genios de la historia, los grandes empresarios, los grandes líderes, los grandes creadores, todos coinciden en algo. La intuición fue determinante en sus decisiones más importantes. La intuición no es magia. No es una voz misteriosa que llega del más allá. Es el acceso a la biblioteca más grande que existe, tu subconsciente. Mientras tu mente consciente procesa unos pocos bits de información por segundo, tu subconsciente procesa millones. Ha registrado cada experiencia, cada patrón, cada aprendizaje de toda tu vida. Y cuando la intuición habla, cuando sientes ese saber en las tripas, esa certeza tranquila que no necesita argumentos, lo que estás recibiendo es la síntesis de toda esa información procesada a una velocidad que la mente racional nunca podría alcanzar. El problema es que muchos de nosotros tenemos ese canal lleno de ruido, el pensamiento obsesivo, el miedo, los programas limitantes, la voz del deber y el debería, y el qué dirán. Todo ese ruido tapa la señal de la intuición. Y entonces tomamos decisiones desde la cabeza fría y analítica, que está bien para algunas cosas, pero que no tiene acceso a toda la información que tu sistema sí tiene. Para desarrollar la intuición, lo primero es reducir el ruido interno. Meditar, caminar en silencio, crear espacios de quietud donde la voz pequeña pueda hacerse escuchar. Lo segundo es aprender a distinguir entre intuición y miedo, porque a veces se confunden. La intuición tiene una cualidad serena, clara, que no necesita argumentarse. El miedo es ruidoso, urgente, repetitivo. Y lo tercero, y más importante, practica seguirla en cosas pequeñas. Cada vez que ignoras tu intuición en algo pequeño, debilitas el músculo. Cada vez que la sigues, aunque no entiendas todavía por qué, lo fortaleces. Y con el tiempo, ese músculo se convierte en uno de los recursos más potentes que tienes para navegar tu vida con precisión y confianza. Consejo 10. Redefine el éxito. Porque el éxito real es ser tú mismo, en grande, sin pedir permiso. Este es el consejo con el que quiero que te quedes, el que espero que lleves contigo mucho tiempo después de haber leído todo lo demás. Vivimos en un mundo que tiene una definición muy concreta, muy estrecha y muy ruidosa del éxito. Un número en la cuenta bancaria. Un cargo en una empresa. Un cuerpo que cumple ciertos estándares. Una vida que, vista desde fuera, parece perfecta en las fotos. Y nos pasamos años, a veces décadas enteras, corriendo detrás de esa definición prestada, sin detenernos a preguntarnos si de verdad es la nuestra. Y cuando la alcanzamos, si la alcanzamos, hay una sensación extraña, un vacío inesperado, una pregunta incómoda que surge desde adentro. ¿Y ahora qué? ¿Esto era? Para esto, porque no era tuyo, era el éxito de otro, el que te convencieron de perseguir antes de que tuvieras la suficiente conciencia para elegir el tuyo propio. El verdadero éxito, el que yo he visto transformar vidas de verdad, el que genera una satisfacción que no se va, no depende de cifras ni de títulos, ni de la aprobación de nadie. Depende de una sola cosa, de qué tan alineado estás con quien realmente eres. Cuando eliminas los programas que no son tuyos, cuando dejas de cargar con los miedos heredados y los techos de cristal construidos por generaciones anteriores, cuando desactivas el síndrome del impostor y la creencia de que no mereces más, cuando te liberas de la necesidad de encajar en lo que otros esperan de ti, algo extraordinario ocurre. Apareces tú, el tú real. Con tus dones genuinos, con tu voz auténtica, con tu forma única de ver el mundo y de contribuir a él. Y desde ese lugar, desde esa autenticidad, el éxito no es algo que persigues. Es algo que construyes naturalmente, casi sin esfuerzo, porque estás usando exactamente los recursos que viniste a usar. La felicidad no es una meta estática que se alcanza y se guarda. Es un equilibrio dinámico entre un presente que sabes apreciar y un futuro que te ilusiona de verdad. No el futuro que te dijeron que deberías querer. El que tú, libre de programas ajenos, eliges crear. Tienes permiso para ser tú, en grande, sin disculpas, sin pedir permiso. Eso es el verdadero éxito. Y está mucho más cerca de lo que crees. Historias como esta merecen ser contadas. Si quieres que más personas las escuchen, apóyame con tu suscripción.